Bueno, pois boa tarde, moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas tamén ás persoas que participastes no roteiro, que identifico así a un bo conxunto das que estuvestes, e en xeral por participar das actividades destas xornadas, que como sabedes continúan. O próximo que temos é o día 3 de novembro, unha proxección dun documental, politizando las ollas, los mandilones, non o vou a saber decir de memoria, pero bueno, un documental sobre territorio doméstico, que é a principal asociación en defensa dos dereitos das empregadas do fogar migrantes, e o día seguinte teremos unha mesa redonda, e logo a partir de mediados de novembro 3 exposicións na Rede Museística Provincial de Lugo de mulleres artistas que reflexionan na súa práctica en torno aos coidados, non? O que nos toca hoxe, dentro desta especie de diálogo entre distintas disciplinas, é abordar como desde, non sei, desde o urbanismo, pero bueno, desde unha perspectiva que coloque o espazo no centro da mirada, ubique tamén onde están os coidados nese espazo, non? E como se poden producir eses coidados, como ás veces tamén non se poden producir, en que medida se representan as distintas desigualdades que nos atravesan neses espazos. E para iso temos así como unha mesa de luxo, que é así como bastante tópico decilo, pero cando é real e se pode presumir, pois por que non facelo, non? Vou comezar presentando por Emma, que é a que está máis á miña dereita e sigo así, vale? E vou ler, porque como non me sei os seus currícula de memoria e son moi bons, pois... Bueno, Emma López Baúd é profesora aquí na ETSAC, na Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, ten un mestrado en Deseño Arquitectónico pola Universidade de Navarra e arquitecta pola Escola de Arquitectura de Madrid. Ademais de desenvolver a súa actividade, digamos, de docencia regular aquí na Universidade da Coruña, ten impartido docencia en distintas universidades europeas e en 2017 estivo de profesora visitante na Kent State University. Os seus procesos e ámbitos de investigación se centran sobre todo na análise do proceso de deseño arquitectónico desde o desenvolvemento creativo, tendo en conta as relacións do espazo, a arte e a arquitectura e os procesos bottom-up, de abaixo arriba, no deseño arquitectónico a distintas escalas, desde a vivenda ata cuestións que teñen que ver coa paisaxe. Recentemente creou a plataforma web Arquitecturas Procesadas e, ademais, actualmente coordina un grupo que é un grupo de traballo non formal sobre cuestións de xénero na ETSAC, na Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, que está conformado, e isto é algo bastante inhabitual, non por profesorado, persoal de administración e servicios e tamén estudantes, e pertence, que de aí nos coñecemos, ao Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña, non? E ademais lle dou especialmente as grazas por ser unha persoa que está pelexando pola introducción da perspectiva feminista na escola, algo que sei desde fora, porque eu son da socioloxía, non veño deste ámbito, que costa especialmente en algunhas disciplinas e en esta como noutras, así que yo agradezo a ela e a todas as persoas que pelexan por iso, e ademais como hai que dar grabado, pois millor. Bueno, no, grazas a ti. E temos tamén a María Novas Ferradás, que é arquitecta, está actualmente facendo a súa tese, non? En Historia e Teoría da Arquitectura na Universidade de Sevilla, estando ademais de investigadora invitada na Chair History of Architecture and Urban Planning da Universidade Técnica de Delft nos Países Baixos. É arquitecta tamén pola Universidade da Coruña, mestrado en investigación aplicada en estudos feministas e mestrado en regeneración e rehabilitación urbana. Xa conta con numerosas publicacións en torno ao seu principal ámbito de especialización, que é o entrecruzamento da perspectiva feminista coa cuestión urbana, unha delas que a que teño aquí, que se queredes botarlle un ollo, se presentou ano pasado aquí, na cidade da Coruña. Temos aquí unha persoa que participou na súa presentación, a Carmen Armada tamén, Arquitectura e Género, na editorial Melusina, e ten tamén outras publicacións que, bueno, eu non as trouxen, que se chaman, pois, por exemplo, o libro More, Expanding Architecture from a Gender-Based Perspective, ou o libro que creo que acaba de sair, non? De Gestión Feminista del Hábitat, Reflexiones de la piel doméstica al desafío de la existencia. Bueno, e por último, inda que as persoas que xa fixestes o roteiro, pois xa coñecedes, a Ruse Casanovas, que ven do colectivo Punsis, é un colectivo catalán formado non exclusivamente por arquitectas, sino tamén por sociólogas e en xeral, non? Pois outras profesionais que traballan a cuestión urbana, que levades traballando desde mediados dos 2000, formalmente desde 2016, non? Se non me equivoco, en cuestións que teñen que ver coa intervención no espazo público e non soamente público, non? Desde unha mirada feminista. Ruse Casanovas, concretamente, é arquitecta pola ETSAP, ten un mestrado da vivenda do século XXI pola FPC e outro en urbanismo e ordenamento do territorio
Colaborou, ademais, durante 10 anos co estudo de arquitectura Montané-Muxí e os seus ámbitos de traballo, de investigación e de especialización teñen a ver con a vivenda, a xestión comunitaria dos cuidados en torno á vivenda a través de metodoloxías participativas, partindo dunha metodoloxía, dunha perspectiva, feminista e interseccional. Entón, bueno, pois moitísimas grazas ás tres por aceptar o convite, por, non sei, por ter este espazo tamén de diálogo. E, non sei, comezamos, cando queirades. Preparámoslo para que fose un pouco máis dinámico e para tamén romper, non sei, isto non é unha cuarta parede, pero que, como xa vimos quentando do roteiro nesto da participación, que en calquer momento tamén vos animedes a participar, non? A primeira pregunta, quizáis é un pouco máis xeral, pero que sirve, non, para poñer un punto de partida, tería un pouco que ver con por que é importante colocar a situación dos cuidados ou falar ou ter en conta os cuidados cando pensamos nas cidades. E aí, pasadevos este micro cando faledes, porque o da cámara... Bueno, pues yo voy a hacer, si te parece bien, María, hago así un arranque un poco simple, ¿no? Aparentemente simple. Yo lo primero que hice es, voy a buscar lo que dicen los señores de la RAE, que es la ciudad, ¿no? Para ver si ahí aparece algo que nos dé alguna pista, ¿no? Y nada inocente, ¿no? Mi jugada. Pero, bueno, la definición que aparece es que la ciudad es un conjunto de edificios y calles, ¿vale? Está definiendo o intenta definir el espacio urbano, que está regido por un ayuntamiento, o sea, que está introduciendo ahí un tema de organización política en ese espacio urbano, cuya población, densa y numerosa, no dice más, ¿vale? Es no agrícola. Yo la verdad es que nunca había mirado que ponía que era una ciudad, ¿no? Pero me quedé un poco espantada. ¿Por qué? Porque, y ahí para introducir un poco el tema, ¿no? Sí que deja, claro, si analizas, ¿no? En plan, lo urbano, lo legislativo, las personas limitadas al número y la densidad de las personas, y solamente referido a la economía como no agrícola, deja todo lo relacionado con lo que hace posible vivir, ¿no? Con lo que hemos estado hablando en el roteiro de sostenibilidad de la vida, ¿no? Y yo había fijado dos ideas, ¿no? Que también han aparecido en el recorrido. El tema de la naturaleza y el tema de lo que son las relaciones que se crean, que son necesarias para dar lugar a esa vida, ¿no? O sea, somos seres interdependientes en muchísimas fases de la vida y, digamos, tanto la naturaleza como esa interdependencia queda fuera de lo que es la ciudad como definición, ¿no? Es una definición bastante fría, ¿no? Me quedé bastante... Y es el tema, ¿no? El tema de cómo generar esa ciudad, ¿no? O cómo transformar, porque ya no tenemos que transformar esos espacios urbanos. Me gustó ¿no? De la piel doméstica, el libro que habéis sacado, ¿no? De esa piel doméstica a lo que es la ciudad, ¿no? Porque no solo son los espacios, ¿no? Donde nos podemos mover, los espacios públicos, sino los equipamientos que hemos visto, sino también llegar a esa piel doméstica, ¿no? A ese nivel que se penetra, ¿no? Un poco hasta lo doméstico. Y cómo hacer ese espacio, o sea, esa ciudad, un espacio que sea capaz de aguantar la vida de esa naturaleza y de esos cuidados, ¿no? ¿Cómo hacerlo? El tema es... interrumpirme, por favor, que estoy aquí como... No, claro, el problema es que esta definición está pensada desde una posición, desde una única visión o perspectiva, ¿no? Desde una dimensión, y dejando todo, que es un poco todo el tema de la productividad, ¿no? Tiene que ser donde haya mucha gente, donde haya espacios para moverse rápido, donde, por supuesto, estén las normas claras definidas por un ayuntamiento, y lo agrícola fuera, ¿no? Hay otro tema económico ahí que nos interesa, ¿no? Lo productivo. Entonces, en ese sentido, sí que esa única mirada yo creo que es el verdadero problema, ¿no? Esa única dimensión.
desde la productividad, ¿no? Desde productividad capitalista dura. Sí, en ese sentido que comentabas varias dimensións, ¿no? Sí. Esa dimensión da domesticidade, ¿no? De que entendemos por doméstico, que entendemos por casa. A casa é unha vivenda, a nosa aldea, é o lugar onde vivimos, a nosa cidade, etc. Esas, a veces costa non só pola concepción productivista de como se produce o espacio, sino pola concepción da propiedade, de como delimitamos o espacio, ¿no? Que é o que nos pertenece, que está en propiedade non sei que, ¿no? Que é espazo público. Eso tamén será eses límites e barreiras a hora de apropiarnos do espazo público, por así decirlo, ¿no? Cando nos pertence. Eso por un lado, como reflexión. Casa dentro, casa fora. Que me acordei porque eso é algo que sí que menciona Laura no libro, está moi interesante. Bueno, sí, esa transición, ¿no? Yo creo que... Sí, esa rotura de binarismos categóricos que sempre estamos aí no binarismo. E xa que collen a palabra simplemente para mencionar tamén un pouco neste sentido que é unha pregunta moi xenérica, ¿no? Se tuviéramos a resposta, pues non estaríamos aquí nesta mesa falando destas cuestións, pero sabemos cal é o problema, e o problema ten raíces históricas, e o problema é unha situación herdada, e ven derivada pues, da división do traballo, ¿no? Que durante séculos, e sobre todo durante o século XX en España, hasta finais do século XX prácticamente se impulsou unha división do traballo que lleveu moi ben no desenvolvemento do Estado capitalista moderno, por así decirlo, polo que uns traballos eran valorizados e pagados e outros traballos non eran considerados traballos, simplemente, e se feminizaron uns, se masculinizaron outros, xa viña do pasado sendo así, pero cando hubo, digamos, cando entramos nos mercados de traballo, uns entraron se creou esta xerarquía, ¿no? De valorización e de monetarización da forza de traballo desigual da que partimos agora. E iso que fixo? Bueno, pois que as persoas que exerceron arquitectura, cando se, digamos, creou a profesión de arquitectura, pois, basicamente pertencían a esa forza de traballo pagada, que era maioritariamente masculina, nun tempo no que esa división do traballo había un exército de mulleres que cubría todo ese traballo invisible do que esas persoas non se facían cargo. É dicir, as nosas cidades que foron construídas durante o século XX, que foi cando máis se construiu probablemente en todo o Estado, foron producidas nun tempo no que as persoas que se encargaban do deseño, unha, non coñecían as complexidades derivadas deste traballo de reproducción, este traballo de cuidados que estamos falando aquí, dúas, non o valoraban, non o consideraban importante a hora de deseñar, había outras relacións importantes, como te decías, ¿no? Productivistas, etcétera, etcétera, e, bueno, sendo incluso, pues, a veces, o que decíamos, ¿no? Ridiculizado, que ainda estamos agora, ¿no? Reclamando a importancia de ter de falar destos temas, cando agora vemos que cando se está feminizando pues, a profesión, cando se están tamén os homes corresponsabilizando e vendo as dificultades asociadas a este tipo de traballo, non só no espazo doméstico, sino no espazo doméstico da cidade, por así decirlo. Sí. Un rollo. Qué difícil sumar a estas mujeres, ¿no? Sí. No, pero para intentar sumar, ¿no? Y no repetirnos, porque creo que las tres ¿no? trabajamos como en la misma línea ¿no? de por qué es importante abordar la cuestión de los cuidados. Yo también diría porque si no hay espacios, ¿no? donde podamos encontrarnos, donde podamos cuidarnos, donde podamos, pues es que no podremos seguir haciéndolo, ¿no? Entonces es como, es verdad que a veces, y eso también, bueno, a nosotros nos gusta mucho decirlo, ¿no? Que no solo con el espacio vamos a cambiar nuestra sociedad, pero también con el espacio vamos a cambiar nuestra sociedad, ¿no? Es decir, es necesario que muchos ámbitos de nuestra sociedad cambien, porque el problema es estructural, ¿no? Es de cómo está estructurada nuestra sociedad, pero también creemos que generando espacios de encuentro donde podamos cuidarnos, realmente podremos tener la opción de cuidar de otra forma, ¿no? de organizarnos socialmente, de reproducirnos de otra forma, ¿no? Yo también quería sumar, ¿no? a la importancia de romper esta dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Porque la importancia, como decía María, de esta construcción
que al final es muy es productivista, pero es muy de la propiedad, ¿no? de la propiedad entendida como dividir estos, ¿no? de qué es mío y qué es lo público, qué se gestiona desde lo público. Y este límite, ¿no? lo hemos construido, o se nos ha construido, ¿no? muy fuerte, para que lo que pasa en lo privado no sea incumbencia de lo público, y con lo cual relegando todas estas responsabilidades que hemos estructurado a lo privado, ¿no? a lo doméstico, podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, siempre cuesta como poner, porque estoy de acuerdo, ¿qué es lo doméstico, ¿no? ¿Dónde ponemos los límites de lo doméstico? Porque todas sabemos que la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, es un continuo de espacios públicos, privados, comunitarios, autogestionados, no autogestionados, etcétera, ¿no? Por donde pasan nuestras cosas, ¿no? Pasan todo, ¿no? Pasa nuestra esfera productiva, pasa nuestra esfera reproductiva, pasa nuestra esfera comunitaria, si podemos tenerla, si tenemos el privilegio de poder tener tiempo para eso, y ya ni te digo de nuestra esfera propia, ¿no? Esto ya sería el máximo de la utopía que intentamos construir, ¿no? No sé, lo dejo aquí, ¿no? Sí, yo creo que, sí, puedo seguir, sí, que yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Los cambios en el trabajo, pero es que ahora, por lo menos yo veo en la gente de mi generación y para abajo sigue igual, esa tensión estructural, ¿no? O sea, tenemos una generación si yo lo comparo con la generación de mi madre, ¿no? Que no pudo estudiar, no podía abrir en su momento una cuenta, ¿no? De ahorros, y todos esos temas, ¿no? Ha habido un salto gigantesco, pero lo que está pasando, y se identifica desde el feminismo, ¿no? Esa tensión estructural en lo que es, vale, hay un trabajo productivo, ¿no? Por el que te pagan un salario que es visible, que es reconocido, y luego está todo el tema del trabajo de cuidados, ¿no? Que produce otra serie de historias, ¿no? Y que son esenciales para la vida. Y el problema es que sí que ha habido, en lo que contaba María, ¿no? Un trasvase de mujeres que han entrado a la esfera productiva, ¿vale? Pero no ha habido un trasvase de hombres, ¿no? Que trasvase, ¿no? a la esfera de los cuidados. Y eso está generando una tensión muy fuerte. Y es cuando empezamos, yo creo, ahí esas tensiones, estos problemas que encima identificamos en temas de ciudad, que antes no hablamos de cuidados en la ciudad, no, es relativamente reciente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Desde más lo social, ¿no? Y nos damos cuenta que el espacio no nos está sirviendo, el espacio urbano, el espacio, toda esa gradación de espacios no nos funciona. No nos funciona para encima hacer esos dos tipos de trabajo. Sí. Dos incisos. Si esta é outra das críticas tamén, claro, que o traballo reproductivo, o traballo de cuidados, é un traballo que é inmensamente productivo. Pero claro, non está monetarizado, ou empeza a estar monetarizado agora, con traballadoras domésticas, etc. Empeza a estar regulado como un traballo, etc. Pero, aínda así, hai moitas cousas que non se poden... Sí, exactamente. É un traballo afectivo, é un traballo emocional, é un traballo que implica o corpo... É un traballo que igual non debería profesionalizarse completamente, non todos deberíamos ter tempo para poder cuidar, por así decirlo, en lugares nos que facelo, por así decirlo. Que pasa? Que o deseño do mercado do traballo, do sistema productivo, está basado nun tipo de habitante no que estas necesidades sempre foron basicamente cubertas, para as que non tiña necesidade de utilizar ningún tipo de tempo. Entonces, agora nos estamos dando de conta de que isto vai en contra da sostenibilidade da vida, de que isto vai en contra de que non é posible dedicar as horas que dedicamos ao traballo remunerado, ao traballo pagado, e ao mesmo tempo, pois, criar, atender as nosas familias, ter unha vida, etc. Y acabo solo para... Sí, te como sumando a lo que decía Emma, yo creo que hay un grave error en nuestra sociedad de pensar que lo que tenemos que hacer es conciliar
cuando en realidad lo que tenemos que hacer es corresponsabilizarnos y cambiar nuestra organización social. O sea, porque la forma como organizamos tiempos y espacios no es sostenible. No es sostenible para... O sea, las mujeres lo sabemos perfectamente, que para nosotros no lo es, seguro, pero para la mayoría tampoco. O sea, para todos y todas no lo es tampoco. Porque al final... tampoco es sostenible para nuestro planeta, tampoco es sostenible, ¿no? Eso es como, hay una cadena de insostenibilidades, digamos, ¿no? que esta organización social de los cuidados o de la reproducción, ¿no? hace insostenible, desigual, desequilibrado y causa, ¿no? todas estas crisis, ¿no? Que también encadenadas, digamos, en el cual tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, yo y lo reivindico todo el rato, ¿no? De dejar de hablar de conciliación, ¿no? De conciliar lo que tenemos ahora y de corresponsabilizarnos y cambiar, ¿no? Cambiar como la forma como de reproducirnos, digamos, ¿no? Es otra forma de reproducción social, ¿no? Yayo Herrero fala da guerra contra a vida, que estamos nunha situación de guerra contra a vida, de que xa non podemos, o sea, isto nos está afectando a forma de reproducirnos, a forma de vivir, ¿no? Sí. Claro, yo creo que somos más conscientes nosotras, ¿no? Pero, claro, y solo hay que ver la sala también, ¿no? Estos temas interesan a quien interesan, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ¿no? ese sujeto universal, ¿no? Que se supone que es un tipo súper productivo, capaz, sin problemas de movilidad, ¿no? Ese varón... Coche propio. Coche propio, sí, por favor. O sea, hetero, por supuesto, bueno, con todos los temas de cuidado solucionados, ¿no? Ese es el modelo. ¿Qué pasa? Que cuando yo creo que la jugada, y creo que es importante, es hacer ver que incluso en esa vida, ¿no? En esa vida de ese hombre que ahí en un determinado periodo pueda asumir ese rol, ¿vale? Hay periodos en los que no va a ser, ha sido niño, va a ser persona mayor, o sea, se va a enfrentar a problemas que ha querido ignorar. Lo comentaba, no sé, creo que con Antía, ¿no? La plaza, el Campo de Aleña, que hemos estado allí, y está hecho por un arquitecto que es un arquitecto mayor. Ya yo creo que es la última obra que ha hecho Felipe, ¿no? Y se nota cierto cuidado y se nota cierta sensibilidad que a lo mejor en otras obras iniciales, pues a lo mejor no las identificas. Pero yo ahí veo a una persona que empieza a darse cuenta, que yo le tengo muchísimo cariño y creo que el proyecto podrá tener cositas que a lo mejor podamos comentar, pero sí que denota como ese cuidado y atención a, bueno, no solo una perspectiva para que pasen los autobuses, los coches, sino a los asientos para sentarse cuando eres mayor, de jugar cuando eres niño, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando. Y yo creo que eso hay que hacerlo visible, que incluso estando en ese, ¿no? en ese perfil, tú tienes que ser consciente que hay etapas y hay momentos que no va a ser, ¿no? É unha ficción e un mito. Tal cual, pero también es un problema, ¿no? Porque sí, perdón. No, al contrario, de eso se trataba. Tú dame así por la pierna por debajo. No, eso para hacer. Next question. Sí, por favor. No, pues a mí me parece que ese es un problema, ¿no? O sea, por eso no hay público masculino mayoritario aquí, o porque parece que esto no va con ellos. Ya veremos, ¿no? Cuando estemos sí aí. Que é certo, se podo engadir un pouco para introducir algunha outra cuestión no debate, isto é unha cuestión que tamén saiu en certo modo, saiu pola mañán, non? Que tuvemos que facer unha entrevista para un medio de comunicación, non? E en certo modo penso que se nos interpelaba un pouco desde aí, non? Por que estamos sempre as mulleres falando de cuidados? Nos damos sempre la tabarra con el tema de los cuidados, non? Claro, que ás veces a pregunta é por que os señores non falan de cuidados, non? O sea, por que... E aquí temos un pequeno problema cando atravesamos a cuestión do espacio, non? Porque a min, cando traballo cuestións de cuidados desde a socioloxía, ninguén me interroga. Parece obvio que unha señora socióloga trabaje de cuidados, non? A nadie, desde luego, no es anómalo, non? Non estoy, desde luego,
colocándome en los márgenes de la ciencia social, al contrario, en certo modo estou no lugar que me corresponde, pero cando faz desde o pensamento, desde o urbanismo ou desde a arquitectura, sí que é certo, non, que como no espazo hai unha dimensión de produción do poder tremendamente importante, aí hai outra cuestión, non? Entón, antes resaltaba deslixeiramente esa cuestión como do punto de vista, non? Bueno, de que quen fixo ou que deseñou esa praza ou fixo esa perspectiva ser unha persoa dunha certa idade e que xa tuvo unha certa sensibilidade, non? Entón, eu creo que aquí hai dúas cuestións e vou salir completamente as preguntas que tiña preparado, o sea que si vedes que se lo están pensando, pues es culpa mía, pero como antes tamén colleron carretillo, hai unha cuestión na intersección entre urbanismo e pensamento feminista e a cuestión dos cuidados que ten que ver co poder, que non está tan clara cando se traballa desde outro ángulo, e hai outra cuestión que ten que ver co perspectiva, o sea, co punto de vista, non? Con onde se coloca unha, sí que tiene sitio para colocarse, para empezar, ¿no? Porque unhas, vale, para producir ese espacio cando pode producirlo e pode pensalo, non? Entón, esa cuestión, si vos apetece, se non, seguimos con outras, pero... Venga, vale. É moi complicado nas disciplinas técnicas. E por que nas disciplinas técnicas? Porque estiveron altamente masculinizadas ata os anos 90, prácticamente. O sea, eso é un... E logo porque son disciplinas socialmente consideradas de prestixio. E normalmente, que pasa cando estamos falando de disciplinas consideradas de prestixio, coas que normalmente se ganan ou se ganaban moitos cartos, non? Cando as exercías, e por outro lado, na que había un acordo maioritario sobre cales eran os temas importantes, as cousas a valorar, non? Por exemplo, en arquitectura, en urbanismo, grandes plans xerais, ou grandes equipamentos, museos, etc., ese tipo de cuestións. Cando ti estás cuestionando esta xerarquía de valores, estás dándolle o corazón da disciplina. Eso non é arquitectura, ou eso non é urbanismo. Do que ti falas é outra cosa, é socioloxía, ou é... Xa non digamos se falamos de cuestións específicas, explícitamente feministas, non? As reaccións agora está cambiando, afortunadamente, pero as reaccións eran moi hostís. Entón, tampouco é un tema fácil de elevar á academia. Entón, desde que ir a outras disciplinas afines para transformar eso. Isto, por sorte, xa está cambiando, pero seguían sendo temas altamente minusvalorados e recibidos, ademais, con moitísima hostilidade, porque cuestionaban os pilares do prestixio da profesión. Parece que eres menos prestixioso, non? Se falas de coidados, que se falas de infraestructuras ou de grandes equipamentos. E nada máis. No, ¿puedo seguir yo? Sí. Dale. Como para sumar a ella, porque ceder privilegios adquiridos es muy difícil, pero para todas, incluso para nosotras que podemos estar aquí visibilizando estos temas, también es difícil ceder privilegios, ¿no? O sea, digo que siempre para la escala como de los privilegios y las opresiones, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Revertir como socialmente y claro, en el campo de los cuidados y de quien está pensando el soporte físico para estos cuidados, ¿no? Estoy de acuerdo con María que hablar de bancos, ¿no? Hablar de la colocación de bancos, algo tan importante para la autonomía de las personas, de muchas de las personas en las ciudades, ¿no? Y cómo son estos bancos, qué necesidades diversas hay para los bancos, ¿no? Y cuando ves que la Diputación, y seguro que aquí también, pone el mismo en todos los pueblos de Galicia, ¿no? Entonces es como... eso es una falta de sensibilidad y al final de no poner el diseño al servicio, digamos, de las necesidades diversas de las personas, ¿no? Y algo tan importante, ¿no? Como eso, pues es muy, ¿no? menystingut, como diríamos en catalán, ¿no? Es como menospreciado, ¿no? Y es verdad que, y lo saben más, ¿no? las que han estado, ¿no? Porque es verdad que ha sido muy masculinizado, pero han habido mujeres que además se han invisibilizado, ¿no? O sea, las pocas que han habido se han invisibilizado, ¿no? Entonces también además tenemos que hacer una nueva historiografía para decir, oye, que Le Corbusier no iba solo, o sea, tenía todo un equipo de hombres y mujeres que aportaron muchísimas cosas, ¿no? También a esta historia de la arquitectura y del urbanismo, ¿no?
pero, pues eso, ¿no? Pero que todas sabemos los codazos codazos en el sentido que hemos tenido que dar, ¿no?, en espacios académicos o técnicos, ¿no? Es que al final yo a lo mejor tengo más relación con formaciones con técnicos y técnicas de ayuntamientos, ¿no? Cuando la frase es tenemos que nosotras, ¿no?, cuando hacemos formaciones para introducir esta perspectiva, ¿no?, en las áreas técnicas, compartidas, ¿no?, y transversales, ¿no?, intentamos que estén los de la piedra y las de la piedra, las técnicas de igualdad, ¿no?, es que lo digo con todo el significado, pero también las de participación o, ¿no?, distintas áreas de un mismo ayuntamiento. Es lo que decías tú, las otras áreas lo ven clarísimo, la necesidad, porque han estado llamando a la puerta de urbanismo muchas veces, ¿no?, para incluir ¿no?, todos estos temas, ¿no?, en diversidad de escalas, ¿no? Y te encuentras técnicos que dices, pero si nosotras ya pensamos, ¿no?, para todo el mundo. Pues todo el mundo se está dejando un montón de personas, ¿no?, y de necesidades, ¿no?, fuera. Yo traía unos datos, quería dar unos datos, ¿no? Datos para visibilizar. Datos de la Escuela de Coruña, ¿vale?, Escuela de Arquitectura. El 59% del estudiantado son mujeres en este momento, no el 50%, ya nos acercamos casi al 60%. Estos son datos del año pasado. Sin embargo, entre el profesorado, solo el 22% somos mujeres. Casualmente, el área de urbanismo solo hay una. Tampoco es que sea un área muy grande, pero oye, significativo. Y si ya empezamos a mirar cosas, a profundizar, ¿no?, es decir, quienes tienen estudios profesionales con su pareja arquitecto, o se reduce a la ínfima expresión, ¿vale? Y luego hay un salto también muy, muy problemático, ¿no?, que es el tema, que esto se lo pregunté a Elvira Carregado, en el colegio, ¿no? ¿Cómo están colegiados los arquitectos y las arquitectas? Solo el 34% son arquitectas. El 34%, ¿dónde están las alumnas? 59%. ¿Dónde están? O sea, se nos están desapareciendo. O sea, ahora el problema está tanto en la academia, digamos, en la parte de profesorado, como en el salto profesional. Ahí tenemos un agujero. Entonces, claro, si no somos capaces desde la academia tener fuerza suficiente para introducir estos temas que cuesta, todos le hemos parecido, sí. Pero bueno, porque también hay otro tipo de liderazgos y de formas de ejercer la profesión, claro, que no pasan por estar colegiada. Yo no estoy colegiada. Pero que el colegio de arquitectos no fai estudios respecto a eso. Exacto, no contabiliza. Exacto. No hay colegiación. No, y además, ¿no?, porque no, como el trabajo que hemos tenido que hacer todas, claro, ¿no?, por trabajar estos temas y decir, sí, yo también soy arquitecta, ¿no? Bueno, por favor. Es arquitecta de verdad. De verdad, ¿no? Y trabajo estos temas, ¿no? Es como, sí, ha tenido que haber una reconstrucción ahí, ¿no?, y personal, ¿no?, de cómo salimos de la carrera, por supuesto, y de que nuestro trabajo, de los temas que tratamos, también son pertinentes para nuestra disciplina, ¿no? Y podemos también poner en crisis hablar de disciplina, ¿no? Claro, pero fíjate, último dato. El máster habilitante, que es el antiguo proyecto fin de carrera en la escuela, solo el 6% de las horas están dadas por arquitectas. Hemos sido barridas. Y otro, ¿eh? Dale. Último. Aquí, en el Estado español, perdón, tú querías hablar, sí. En el Estado español, ¿no? Sí. Para poderte, o sea, no hay un título específico para ser urbanista, digamos, ¿no? O sea, con ser arquitecta y hacer un máster en urbanismo, no, puedes llamarte urbanista, pero no hay nada que diga que tú eres urbanista, o sea, ¿no?, como una carrera que diga, que diga, sí, ahora te puedes llamar urbanista porque tienes estudios concretos, ¿no? En la mayoría del resto del mundo, o muchos países, el urban planning, ¿no?, digamos, o sea, lo digo más como mínimo en las carreras, digamos, o en los países más anglosajones, no sé cómo es en Latinoamérica, si conocéis me lo podéis decir,
la carrera o la especialización de Urban Planning es interdisciplinar. Es decir, tú puedes entrar a ser urbanista, Urban Planning, ¿no? desde distintos lugares. Por eso, mis compañeras, ¿no? Una socióloga es Urban Planner, ¿no? En Vancouver, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos ahí una disidente, Blanca Valdivia, es doctora en arquitectura por la ECHA, siendo socióloga. Esto es como... Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí ahí? no sería posible. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No, aquí no sería posible eso. Pero porque, perdón, Pero porque he entrado por un departamento que no es ni el de urbanismo ni el de proyectos. Y porque no, ahí has dado, yo creo, en la cuestión clave, ¿no? ¿Quién está sentado ahí en la mesa de doctorado diciendo Comisión tú sí, de tú doctoramiento. no? Claro. Puestos de poder. Pues claro, el problema, o sea, yo creo que a diferentes niveles es dónde estamos. O sea, no estamos en las mesas ni de diseño, profesionalmente no tenemos tanta presencia, ni la toma de decisiones. También desde el ámbito político y el ámbito comunitario, académico, institucional. Yo creo que no estamos sentadas. Creo que que tiene que ser el siguiente paso, ¿no? En las universidades, en los colegios profesionales, en los estudios, ¿no? En las oficinas, en el ámbito político, institucional, en la administración. Venga, dale. Pero necesitamos estar ahí sentadas, ¿no? Porque si no, claro, podemos abordar el tema desde diferentes puntos, desde la historiografía, recuperar figuras, referentes, trabajar con gente desde la ciudadanía que nos interese, que esté interesada en estos temas, hacer charlas, todo lo que queramos. Pero al final, donde se mueve el poder y el poder de decidir es en la comisión de doctorado. Claro, y ahí es donde se decide tú sí, tú no. Entonces, ¿cómo accedemos? Perdona, pero el 22% de las profesoras es muy complicado, o sea, ni siquiera estamos ahí, ¿no? Y supongo que en otros ámbitos pasa lo mismo, ¿no? En cuestiones de poder. Ya. A ver, varias cosas. Está demostrado científicamente que estamos tendo unha pérdida de talento impresionante no mundo da arquitectura e do urbanismo, porque as mulleres acaban abandonando o exercicio da profesión digamos, no ámbito por conta propia, privado. A donde se van? Se converten en funcionariado, administración pública, docencia, institutos, sobre todo, tecnoloxía, de uso técnico, etc. O sea, non só hai unha segregación vertical, ¿no? De que cada vez temos menos, sino tamén que hai unha segregación horizontal da forza de traballo femenina das tituladas en arquitectura. Outras abandonan a profesión directamente porque o mundo da construción sigue sendo un mundo altamente hostil e machista. E isto hai que decirlo así. O mundo da construción é un mundo hostil. Entonces, eso por un lado. Por outro lado, se non conseguimos, este é o gran reto que ainda temos aquí, que se non conseguimos transformar a academia, vamos a ter moi difícil facer cambios estruturais, porque a academia é onde se produce o coñecemento, é onde decidimos os temas, é onde cambiamos, non vou falar xa tanto de porcentaxes, sino de temas, da xerarquía de valores, de que consideramos importante investigar, sobre que consideramos importante falar, sobre que consideramos importante facer proxectos. Non sei como está sendo agora, pero cando eu estudiei, eu fixen unha vivenda en 5 anos de carreiras, e fixen un spa, 3 museos, o sea, grandes equipamentos, conexións co poder político, que é o que se valora, ¿no? como prestigio arquitectónico, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, os temas, que é o que lle soluciona a vida cotidiana ás persoas, ¿no? Que é importante para a nosa sociedade, ao final, ¿no? Que para a maioría social, por así decirlo. Non para unha minoría de persoas que se poden permitir pagarse un chalé ou o que sexa. E respecto ao colexio, o mesmo, ¿no? A mesma problemática. Estamos falando dun colexio que non quiso aínda cambiar o seu nome de Colexio de Arquitectos a Colexio de Arquitectura. Partimos dunha base que é o básico. Entonces, e isto xa non só de Galicia, quero dicir a nivel estatal, etc. Temos que entender que a profesión de arquitectura non é simplemente o
o mito do xenio creativo, o héroe individual que ten unha oficina con nome propio que construen as grandes obras, porque eso non é real, o sabemos que son grandes estudios normalmente, que é un traballo transdisciplinar, que hai moitísima xente traballando e que non ten por que haber cuestións que son máis importantes que outras, ou polo menos, non sei, invisibilizar a quen fai traballos que non se consideran tan importantes como eles din, non? E por outro lado temos que empezar a investigar que está pasando coa profesión de arquitectura, desta diversificación, non todo o mundo firma, non todo o mundo está colexiado, están pasando moitísimas cousas aí que de momento siguen sendo invisibles e que ni siquiera temos datos para poder analizar, e iso tamén é un reto que temos por diante. E estas tres cousas. No, yo solo quería sumar antes a lo de estar, es verdad que tenemos que estar más presencia, pero con mirada, o sea, claro, con mirada, con perspectiva feminista, porque es que si no, o sea, no es suficiente, digamos, ¿no? No es suficiente, ¿no? Hay que estar, y hay que estar con una manera transformadora de nuestra sociedad, si no... Totalmente de acuerdo. Las dos cosas juntas, ¿eh? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Para sumar, no para... Sí, claro, a mí yo estoy en este dilema, ¿no? O sea, en este momento dices, bueno, hay que estar sentada, hay que muchas veces ni te interesa, o sea, pero tienes que estar en tribunales, tienes que estar, porque alguien tiene que dar esa mirada, porque si no, sacan peores notas, bueno, cuestiones que pasan, ¿no? Claro, pero a mí lo que me escuece, ¿no? me incomoda, esa es la palabra, ¿no? Es como, yo no estoy cómoda en estas estructuras, ¿no? O sea, casi luego desde el activismo, ¿no? Desde el activismo estar allí en una posición, en mi caso académica, pero me incomoda soberanamente, ¿no? Porque no son estructuras de poder en las que ni siquiera, ¿no? Una mirada feminista o una perspectiva más diversa pueda tener cabida. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Yo creo que ese es mi estado mental en este momento, porque sí, vale, podemos recursos, ¿no? Es decir, tener paciencia, confiar en las cuotas, ¿no? Establecer trucos que todas tenemos personales para, pues, que no te confundan con una alumna, para que no, cosas que nos pasan en clase. Pero cómo ese cambio estructural, yo todavía no veo el camino. Sé que hay que estar, pero tampoco podemos estar como se están haciendo las cosas, ¿no? Y no nos vale lo que tú decías, ¿no? Solo por ser mujer estar. No nos sirve tampoco, ¿no? Sino con esa mirada. Esa es mi duda. Si alguien tiene respuesta, que hable. Porque es realmente incómodo, ¿no? Y tiene mucho coste personal muchas veces. Eso también, yo miro a mis compañeros y ese coste personal no les pasa factura. Esos cuidados no bueno, creo que había fame de falar da disciplina, Vamos a volver á cidade, porque a cidade é algo máis que arquitectura. Non, a verdad que sí que é algo, estou moi lonxe, non veño da socioloxía, estou moi lonxe da arquitectura, pero sí que é algo que viña percibindo, a impresión que teño moi desde fora, e que sí que é certo que algo debe de estar resquebrajándose, porque cada vez que falo con xente como a vos, teño un pouco esa impresión, non? De que hai algo que está aí con ganas de, non sei, de molestar. E antes, cando decía que personalmente penso que non me coloco nas marxes sendo unha socióloga que traballa de cuidados, bueno, isto tampouco é ninguna ingenuidade, iso é gracias a que houve antes que a min bastantes mulleres feministas na universidade, nas ciencias sociais, que abriron brecha con estes temas, porque a día de hoxe en socioloxía, en teoría sociolóxica clásica, non se ensina ninguna pensadora muller. Co cal, obviamente, esta cuestión é un pouco problemática, pero sí que é certo que quizáis unha estrategia que pode axudar é descentrar a mirada da disciplina e fixarse en outras disciplinas que non é que esteamos mellor, pero que por ser ciencias sociais, que xa tamén sempre partimos dunha posición como ciencia bastante residual, pero sí que é certo que aí se concentrou en parte o pensamento feminista a nivel teórico, e houve moitas mulleres que xa tuveron que dar esa brecha, e houve moitas mulleres que facilitaron que eu agora me chante na facultade e digo, mira, traballo sobre cuidados e que ninguén me mire raro, non? Pero as que villeron antes que a min o tuveron moi difícil. Socioloxía do xénero está no plan de estudos da nosa carreira do grau en socioloxía desde que temos graus. Cando había licenciatura non había.
Entón, eu creo que sí que temos casi unha invitación, non? Como moitas experiencias que non se trata de... No, pero que poden servir para poñer en común, non? E, sobre todo, había antes unha cuestión que decías, e eu, para intentar volver á cidade, que decías que estos temas se teñen que traer desde a academia. A mí me dá a impresión de que estes temas se están traendo desde a rúa. Porque, claro, porque iniciativas, pues como apaga, o sea, cantidad de iniciativas desde a rúa están poñendo bastante máis os cuidados no centro que a Escola de Arquitectura de onde sea. E non é por criticar ninguna escola de arquitectura en concreto, sino porque calquer... o sabemos que os movementos sociais e o movemento feminista é pensamento teórico e é activismo, non? E son as dúas non se entenden. E as maiores estructuras de poder probablemente sexan as máis reacias ao cambio. Entón, quizáis, aí temos outra palanca. E eu creo que, cando antes abordaba un pouco a cuestión do poder, está moi ben abordar a cuestión do poder desde onde hai máis, pero tamén está a abordar a cuestión do poder desde onde somos moitas, non? Que é outra posibilidade. E agora vos estabes centrando desde onde hai máis poder, pero temos o desde onde hai moitas, que é na rúa, non? Entón, pode ser outra opción, non? Como pensar a cuestión do espazo, do poder e de producir na cidade a través dos espazos onde estamos sin poder, pero que somos moitas. Sí. No, que es súper pertinente, ¿no? Que expliques esto, que preguntes esto, ¿no? Porque es verdad, ¿no? O sea, hay distintos lugares donde reconstruir, ¿no? Para entendernos, ¿no? Nunca hablando de construir de nuevo, ¿no? Sino aprovechando lo que hay, pero reconstruir, ¿no? De repensar otras formas de hacer y de estar. Y es verdad que desde lo comunitario, desde lo autogestionado, ¿no? Hay que dar soporte a estas iniciativas, dar voz, ¿no? Y desde los distintos, ¿no? Escalones de poder, digamos, hay que dar soporte porque sí, porque es desde donde transformamos, o sea, te ha demostrado, ¿no? Que sin revolución, que hay muchas formas de hacer revolución, no hay cambios, ¿no? O cuesta que haya cambios sustanciales en nuestra sociedad. Pero esto no exime a la institución pública a seguir garantizando los derechos de la ciudad para todas las personas, porque si no, podemos caer en pasar toda la responsabilidad a la autogestión, ¿no? A la autogestión y a la... pues entonces, mira, hacedlo vosotros, ¿no? Que ya, como ya lo vais a transformar... No. O sea, cogestionando, si quieres, ¿no? Corresponsabilizándonos desde los distintos lugares, ¿no? O sea, a mí, por eso, todo el rato cambiando las palabras. O sea, es muy importante también cómo nombramos las cosas, ¿no? Y cómo tenemos que cambiar también nuestra concepción de qué es la democracia, ¿no? Y cómo tenemos que estar activas en esta democracia, ¿no? Para poder garantizar, si esto es nuestra institución pública, para que esta institución pública nos pueda garantizar los derechos, lo que queremos es una democracia representativa, ¿no? De votar cada 4 añitos y yo, no, estos 4 añitos, ¿no? Yo no me la creo ya. Yo ya hace mucho tiempo que no me la creo, ¿no? Hay que también repensar estas formas, ¿no? de institución pública, ¿no? Y cómo garantizar estos derechos para toda la ciudadanía, ¿no? Y luego, ¿no? Y la coexistencia, digamos, ¿no? Con este poder de la rúa que decías, ¿no? Que me ha encantado, ¿no? Es como porque es necesario este motor. Sin este motor, lo demás es que sigue por otros canales, ¿no? O sea, es como no porque entonces, ¿no? Ganan los de siempre, los pocos de siempre, ¿no? Bueno, no sé, como quería como poner también no perder como de vista sin desmerecer como la importancia de que este motor tiene que estar, ¿no? Evidentemente. E que eso está conectado tamén coa transformación da profesión, ¿no? Si nos escapamos desa idea de que aquí ven o diseñador ou o arquitecto a solucionar os problemas á cidadanía, ¿no? Dende o seu dende a súa torre de cristal, non sei. Se a mellor se entero coñecemento situado, ¿no? Se estás traballando con unha poboación local ou con mulleres ou con xente diversa, etc. Moitas veces non temos o coñecemento situado, non somos dioses. Entonces, eu creo tamén que estos
sin duda, sin o movimento feminista non estaríamos aquí. Isto está cambiando gracias ao movimento feminista, pero tamén isto está transformando a profesión, non? Xa non estamos falando só de deseño inclusivo, de, pois eso, buscando como facer espazos máis amigables, agradables, como se falaba, no, etcétera, no? Sino estamos tamén transformando o proceso de deseño, no? Igual temos que empezar tamén a pensar de como facemos procesos de deseño inclusivos, é dicir, que isto non se trata de que eu estou na miña oficina e nunha planimetría me poño a pensar, o sea, priorizando unha forma estética ou unha determinada materialidade, etcétera, sino que isto significa que va a haber un proceso de diseño, va a haber un proceso de construcción e va a haber un proceso de apropiación, ¿no? Y en todas esas fases pode haber diferentes formas de posta en común, de co-creación, etcétera, ¿no? Eso eu creo que tamén é algo que vamos cara aí, porque non vai haber máis remedio. Xa non vamos a construir o que construímos, o sea, eso xa non vai a volver a pasar, espero tamén, porque senón Por favor. vamos a ter que arrensar o que temos feito e para eso necesitamos todas as voces. Yo doy clase ahora principalmente en segundo y he conseguido que en segundo no demos programa, que esto es una faena, ¿no? O sea, tienen que hacer un equipamiento, tienen que hacer una vivienda en el segundo cuatrimestre y no hay programa. No tienen 3 dormitorios, es malísimo, o sea, es que se vuelven locos, ¿no? Claro, porque tienen que pensar en qué personas, ¿no? O sea, sí que en qué personas van a ser los habitantes y las habitantes de este espacio, el uso que se nos ocurra en ese cuatrimestre, qué acciones van a desarrollar y qué necesidades van a tener. Cuando tú simplemente cambias, en vez de darle, como a todas nos han hecho, ¿no? Darle el programa del centro de salud, del centro de auditorio. Tanatorio, ¿no? ¿Cuántos tanatorios? Sí, cuando cambias eso... Yo no. Auditorio. Sí, hay. ¿Cuántos finales de carrera de tanatorios? ¿Verdad? Es que es Aquí era auditorio. Podemos hablar también de los espacios de vida y muerte, ¿no? O sea, hablando de cuidados, podemos hablar cómo son los espacios de vida y muerte. Aquí en Galicia es muy duro, ¿eh? No sé si nos conviene. A ver, porque vamos a... Bueno, no vamos a entrar en el sentido, si vemos los tanatorios aquí diseñados, y que son muy recientes relativamente, no funcionan, son muy complicados, espacios muy complicados. O sea, ¿qué propuesta de despedida a la muerte, ¿no? ¿Qué relación con la muerte hay en estos espacios, de verdad? Y los pongo en el mismo cajón que cómo son los espacios a los que les damos la bienvenida a la vida. O sea, por favor, quien haya parido en hospitales públicos lo sabe, ¿no? Es como en contadas ocasiones hay espacios y cada vez más, ¿no? Sí, bueno. No, no quería, perdón. No pasa. Me he desviado un montón de tema. Bueno, pero se trata de pero la historia es poner a la persona en el centro, claro. Poner a la persona y también, fíjate, yo intento no hablar de un urbanismo feminista, una perspectiva feminista, neutro, ¿no? Esto lo he visto hacer a arquitectas y creo que funciona mejor. Yo pongo a la persona, con lo cual ya no tengo la mitad, ¿no? Menos de la mitad de la clase un poco espantada, ¿no? Entonces yo empiezo a hablar de eso, ¿no? De la persona que va a vivir, de las diferentes etapas o del grupo de personas que van a vivir ahí. Entonces creo que también esa puede ser una vía, ¿no? Organizamos una charla hace 2 años que vino Isa Chinchilla a explicarnos, ¿no? La presentación del libro de la ciudad de los cuidados, y ella en ningún momento habló del feminismo, ¿no? Como tal. O sea, ese año fue la charla más vista. Tú cuentas todo enfocado desde la integración, ¿no? Desde la diversidad funcional, cuenta, desde diferentes perspectivas, ¿no? Que podemos agrupar y podemos sumar para arreglar lo que realmente está mal, ¿no? Vale. Sí. Respeto, sin quitar... Pero yo, como decisión política, sí seguiré diciendo que hago urbanismo feminista y que mi perspectiva es feminista. Sí.
por una acción política, ¿no? Por una acción política, y sí creo que hay que reivindicar también la genealogía de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque muchas veces, y ya nos ha pasado al movimiento feminista millones de veces, y no solo al movimiento feminista, sino a las aportaciones de las mujeres, ¿no? Que la historia se apropia de conceptos, de conocimiento, de aportaciones, y invisibiliza a la genealogía de dónde vienen las cosas, ¿no? Y te entiendo de dónde lo dices, porque desde la estrategia empezamos haciendo urbanismo con perspectiva de género. Claro. Porque era más aceptado en ese momento que desde distintas disciplinas, incluso la nuestra, venga, ¿no? Hasta que un día Teresa del Valle, en una presentación que hicimos, nos dijo: perdonad, Teresa del Valle, que hace una aportación, Dios mío, que hemos dicho mal, ¿no? Y nos dice, si estáis haciendo urbanismo feminista, y hay que llamarlo por su nombre, porque el género es una categoría de análisis y nos sirve para visibilizar las desigualdades, pero el feminismo sirve o tiene la intención, ¿no? Es una perspectiva que quiere transformar nuestra sociedad, ¿no? Y yo como condición, nosotras no dejaremos de reivindicar y que venimos de aquí, de esta genealogía de mujeres que han reivindicado desde el feminismo, ¿no? Cambiar y transformar nuestra sociedad. Así que hemos pasado, ¿no? Por distintas etapas de, como lo digo, voy a decir tal, cuando presentamos nuestro libro, ¿no? Fue como, sí, urbanismo feminista, sí, ¿no? Estamos todos bien, ¿estamos bien, que este sea el título? Pues sí, ya está. Bueno, pero estamos hablando de la ciudad de los cuidados. Y efectivamente. Claro, no la ciudad feminista. Creo que es más pero ¿quién ha puesto los cuidados en el centro del debate político? Sin duda, pero creo que ahí tenemos que jugar las cartas bien. No, cada quien que juegue las cartas. Claro, depende, ¿no? Sí. Claro. Creo que necesitamos todas. Sí, también, ¿verdad? A ver, desgraciadamente esto sigue pasando, falas de feminismo y recibes respuestas hostiles. Entonces, hay unha razón. Eso pasaba antes de do 15M, básicamente 2011, nos estaban utilizando perspectiva de género porque falar de feminismo era impensable, era, bueno, ainda así, falando de perspectiva de género, moitas veces era como tamén difícil, etc. Como estrategia, pues depende do contexto, depende da audiencia, a veces sí, no, que pode ser bien. Entiendo el contexto. E entendo tamén a adxetivación declarada como fondo de como forma de como forma de facelo explícito e de establecer unha intencionalidade declarada, ¿no? E reclamar tamén esa genealogía. É certo que todas estas teorías foron conceptualizadas por autores feministas. O sea, ao longo da historia, a gran maioría de traballo reproductivo, Silvia Federici, estas cuestións, ahora falamos de cuidados porque tamén unha traducción, ¿no? de como facelo máis, de como entender mellor as cousas, etc. Pero bebe de aí. Despois, pouco a pouco, sí que os textos que foron considerados activistas se foron considerando máis académicos, se foron asimilando na academia, ¿no? Ou mellor tamén pasa co uso libro, que pasa a estar no currículum de... Seguro que sí. Pouco a pouco, nunca se sabe. E incluso dá lugar a unha discusión na que digamos, bueno, isto, porque sí que o que é difícil de decir é dicir unha vez que algo está feito, unha arquitectura feminista, non feminista, moitas veces depende de como sea a sociedade, o sea, que falamos antes, no? De que temos unha potencialidade no deseño de espacio para facilitar o que pode ser fácil de facer, o que imposibilitar o que é dificultar o que é difícil e imposibilitar o que non pode facerse, ou non pode atravesar esa parede, por exemplo, ¿no? Con esas cosas podemos xogar, pero sí que é certo que estamos limitadas a hora de cambiar a sociedade, o sea, a nosa incidencia, desgraciadamente, o sea, dende a arquitectura e do urbanismo podemos facilitar e impulsar cambios sociais e abrir debates, pero non podemos combatir cousas como son a violencia machista, non podemos combatir cousas que realmente teñen, que viven de moitas, que son problemas moi complexos sociais que simplemente o espazo material ten unha limitación, ¿no? Esa é un pouco a miña perspectiva. Creo que a palabra feminismo non está tan estigmatizada hoxe en día, creo que podemos falar con
en condicións de seguridade sobre feminismo, etc. Pero sí, depende do contexto. Depende do contexto. E non sei que está pasando coas novas xeracións. Eu eso sí que aquí non o sei. Mira, nosotros hablamos de 4 ejes básicos, ¿no? Y así el ejercicio del libro nos sirvió para eso, ¿no? Para intentar contarlo más llanamente, porque a veces nos enroscamos, ¿no? 4 ejes básicos, ¿no? Que trabaja el urbanismo feminista. 1, visibilizar los cuidados, ¿no? Y la vida cotidiana de las personas en el análisis, en el diagnóstico y en la transformación de nuestros espacios para ¿no? potenciarlos y dar acciones para mejorarlos y tenerlos, ¿no? este espacio. 1, la vida cotidiana en los cuidados. 2, trabajar para tener espacios más seguros para las mujeres, ¿no? Es decir, trabajar la percepción de seguridad, ¿no? Hay toda una genealogía de mujeres que han trabajado desde las canadienses de los años 90 hasta ahora, ¿no? Que la percepción hay elementos de nuestro soporte físico que pueden mejorar la percepción de seguridad que tenemos las mujeres en el espacio público. Es verdad que, como decía ella, las violencias machistas son muy complejas de abordar, pero desde el espacio podemos poner nuestro granito para mejorar esta percepción de uso del espacio público y mejorar las violencias que recibimos en el espacio público o en el continuo, digamos, desde el espacio más doméstico o íntimo hasta el espacio público. 2. 3. Aumentar las mujeres han estado invisibilizadas como agentes transformadores del espacio y trabajar desde la participación haciendo acciones activas para que estas voces de las mujeres interseccionalmente, ¿no? Y de toda la población sean escuchadas, ¿no? Pero poniendo especialmente visibilidad en que las mujeres en su grupo heterogéneo que somos estemos representadas y visibilizadas, y nuestras voces estén adentro. Y por último, visibilizar o reivindicar que el feminismo no es un tema, no es hacer una accioncita, sino que es una perspectiva transversal que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida y que el espacio es uno más, ¿no? Y que lo que quiere el urbanismo feminista es sumarse a todo el resto de ámbitos que también hay que trabajar. Bueno, te lo he resumido así como lo resumimos en el libro. De nada. Gracias por la pregunta. Sí. ¿Queréis apuntar algo más? Sí. Claro, estas son conceptualizacións que se traballan, ¿no? en estos foros, en congresos, etcétera. A proposta de colectivo Punxis, que moi traballada de fai moitos anos, é esa, pero pode incluso haber máis temas ou conceptualizados de maneira diferente, etcétera. Depende tamén do contexto cultural. O que é feminista nun determinado país ou nun determinado contexto, como pode ser occidental, ao mellor pode ser contraproducente en outros lugares, ¿no? Entonces, esos temas tamén poden variar desde unha perspectiva. Eu no libro menciono conceptos, non tanto solucións específicas, pero sí que coinciden maioritariamente que son a seguridade no espacio público, unha iluminación suficiente, o deseño das nosas rúas, visibilidade, etcétera, por exemplo, paradas de autobuses, onde todo eso, non quer decir que teñas que poñer cristal ou non, pero ter en conta esas cuestións, ¿no? Pensar na seguridade, por exemplo, no espacio público como un concepto prioritario a hora de deseñar. Accesibilidade, dende logo, non só para as persoas que teñen problemas de mobilidade, etc., sino tamén para as persoas que coidan esas persoas, non? Hai xente que non camiña, non unha persoa sola andando pola acera, son dous, porque vai agarrando alguén, etc., pois eses temas coidados relacionados coa accesibilidade, etc., etc. A accesibilidade ampla dos espazos públicos principalmente, porque deberían ser democráticos e todas poderíamos acceder. Despois, a diversidade. A diversidade agora pensando en termos de mobilidade, de como nos movemos, e nos movemos en un vehículo privado e esa única opción para chegar aos sitios, ou si podemos ir en transporte público, podemos ir camiñando, podemos ir en bicicleta, etc. Porque sabemos que os estudos de xénero nos din que as mulleres teñen menos acceso en propiedade a un vehículo privado e que se hai un coche familiar, normalmente utiliza a persoa que ten un traballo remunerado. Entón, hai moitas complexidades ahora dos desplazamentos relacionados co traballo de coidados, con ir á escola infantil, con ir ao supermercado, son desplazamentos complexos e ter en conta todo iso a hora de diseñar a cidade.
provisión de equipamentos, de nada vale tamén que nos vayamos ás aforas porque é máis barato o suelo para poñer o colexio, para poñer o instituto, para poñer o que sea, e logo metemos na cidade nos centros os hoteles, os bancos, os centros financeiros, os centros de negocio, no? Como se ubican todos eses equipamentos a hora de planificar as cidades, unha perspectiva tamén ter en conta. E o que comentaba Roser tamén que é importante, no? O espazo democrático, no? Como se é o proceso de toma de decisión, o proceso de deseño, falamos. Entón, estamos tendo en conta todas esas voces, quen está tomando a decisión. No caso de, pode ser deseños máis ou menos participados, etc., pues, tendo en conta as comunidades locais, etc., promocionando esa democracia no proceso de deseño a hora de diseñar como estrategia tamén para implementar todas estas perspectivas que se nos poden escapar, esos temas. En unas mesas en las que estuve recientemente había varias mesas, ¿no? Divididas. Yo estaba en una mesa pues relacionado con estos temas, más claro dónde voy a estar, pero había otra mesa de puerto. ¿Y quién estaban ahí? ¿Había alguna mujer? Del puerto. Sobre el puerto, estoy hablando de Coruña, perdón, estoy hablando de Coruña, ¿no? Claro, entonces nosotras podíamos hablar de bicis, podíamos hablar de determinados temas, pero donde se va a cortar el bacalao en esta ciudad es en todo el tema de la reconversión del frente, ¿no? Del frente. Y ahí no estamos, no había yo no vi perspectiva feminista por ningún lado. Entonces también, ojito con los procesos participativos, ojito con los espacios supuestamente feministas, bueno, yo creo que todas tenemos experiencias, ¿no? Sí. Entonces hay que tener eso, las cosas claras, pero también hay que, siento incidir en el tema, pero también hay que estar sentadas en la mesa de dibujo, en el ordenador, y en la mesa donde se diseña y donde se toma la decisión del carril bici para pensar esas cosas, porque si no, nadie las va a pensar. O sea, Sí, rápidamente, o mito do usuario universal é algo que hai que superar. O sea, non pode ser que sigamos pensando en cando diseñamos algo nunha persona que mide un 80, que está completamente sana, que etcétera, etcétera. Xa non dende o diseño dunha eso, de pensar en bicicleta e carriles bicis, no diseño dunha silla, no diseño dunha mesa, está por todas partes, o sea, isto é así. Entonces é algo que temos que poñer como se di, en crítica, en crisis, eso, exactamente, poñer en crisis, ¿no? E que pasa se de repente o noso usuario universal ou é unha nena de 10 anos ou é un señor de 80 ou son dúas persoas que teñen que ir xuntas porque esa persoa depende de alguén para ter que moverse pola cidade, etc. ¿no? Diversificar todo o tempo. Logo, pensar nos tempos tamén, a hora de deseñar, no? As conexións, isto está conectado coa mobilidade, no? Cando nos podemos mover nun todo temporal, en distancias cortas, temas de bicicleta, etc., que hai na cidade, evitar a zonificación. Ao final, se estamos deseñando unha cidade con áreas especializadas, polígono industrial, tal, todo conectado por grandes eixos, etc., etc., non estamos creando diversidade e non estamos creando as condicións de seguridade urbana necesarias para que haya presencia humana en horarios de día e noite e iso faga unha cidade amable e iso faga un entorno acolledor no que estar, etc. Entón, tamén o posicionamento destas pezas na cidade ao aeroporto exterior, no grandes infraestructuras, moitas veces securizadas, valadas, o sea, entornos hostís directamente. Entonces, pues todas estas cuestións, pues tamén desde estas teorías, pues tamén poñelas sempre constantemente en crise, porque en canto nos despistamos ou unha ou te asignan no, aquí se fala de cuidados, aquí se fala de tal, e aquí se fala de tal, e o resto non tal. Si non estamos constantemente transversalizando en todos os grandes temas, incluídos grandes infraestructuras e ordenación do territorio incluso, o sea, todas as escalas son parches. Bueno, es que la movilidad es un temazo, ¿eh? Por sí solo podríamos hacer todo unas jornadas solo de movilidad, porque además si el urbanismo, decíamos antes que ya es un conocimiento masculinizado o históricamente masculinizado, la movilidad es que está copado por las ingenierías y las grandes ingenierías además, grandes empresas ingenieras que además son estudios, son temas como muy cuantificados, muy técnicos, ¿no? Muy
muy está como muy cientificado, ¿no? Todo esto es muy cuanti, todo es como cuántos coches pasan, cuántas personas cruzan, cuántos no sé qué, y entonces es como, bueno, ya, y lo quali de la movilidad, ¿dónde está, no? Lo cualitativo, lo de la diversidad de las personas, ¿no? De cuántas personas van a pie, esto no se puede calcular, cuántas personas, cómo es la conexión entre tal, o, bueno, hay una serie de factores, ¿no? De la movilidad, ¿no? Que con otras miradas, ¿no? Yo creo, y con otros conocimientos, ¿no? Asumiendo, ¿no? Desde otros conocimientos, ¿no? Voy a dejar de utilizar la palabra disciplina, que la odio, pero que me sale sola porque lo tenemos ahí, ¿no? Entonces sí, estamos muy disciplinadas en este sentido. Yo quería contar como dos cosas, ¿no? Que es muy importante en los estudios urbanos, ¿no? Y en concreto en el de la movilidad, por ejemplo, cómo se hacen estos estudios, qué se tiene en cuenta, ¿no? Cómo se hacen estas encuestas de movilidad, ¿no? Y ¿no? Antes de hacer cualquier transformación hay que conocer la realidad de cómo se mueve ese territorio, ¿no? Y hay que hacer pues, estudios urbanos con perspectiva de género. Por eso es importante, como cuando una feminista, por ejemplo, yo hago en el ámbito de la área metropolitana de Barcelona, ¿no? En los años, ¿no? Ya hace unos años, en los 2000, Carmen Miralles, una geógrafa, desde la geografía, impulsó una encuesta de movilidad que tenía en cuenta no solo que las estadísticas estuvieran segregadas por género, qué transformador, pero es que hay muchas que no están aún segregadas, ¿no? O sea, que la información que saques esté segregada por sexo, edad, o sea, por toda una serie de variables que son necesarias para cruzar la interseccionalidad, digamos, de las necesidades, ¿no? Pero también diversificar las actividades o cómo haces las preguntas, ¿no? La movilidad antes se calculaba en la movilidad obligatoria y la movilidad no obligatoria. Y la obligatoria era la productiva que incluía también estudios, ¿no? Pero eso era la obligatoria, toda la demás era la no obligatoria, es decir, los cuidados estaban considerados como no obligatorios. Eso es fuertísimo, o sea, es como ¿qué? O sea, y hay muchos estudios urbanos que aún se cuantifica así la movilidad, ¿no? Entonces, Carmen Miralles fue una de las primeras feministas que introdujo una encuesta en el área metropolitana de Barcelona que preguntaba ¿qué tipo de actividad haces? ¿Y de qué tipo? O sea, ¿de qué cuidados y a qué horas? ¿No? ¿Y quién eres tú? Hombre, mujer, qué edad, cuántas personas tienes a cargo, etcétera, etcétera. Cruzas todo eso y es cuando puedes asegurar con datos de una encuesta que las mujeres nos movemos, o sea, tenemos una movilidad más sostenible y que nos movemos más a pie y en transporte público. Y estos son datos. Y yo ¿sabes? No me voy como a otras cosas, ¿no? Son datos. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Esto es una cosa que quería contar, que es muy importante los estudios, ¿no? De cómo se hacen y cómo se miden, porque eso también no es neutro, ¿no? Se hace desde una perspectiva. Y después, con lo de la movilidad ciclista, ¿no? Muy de acuerdo que pues también con este hilo que estaba diciendo, como es tan técnico, pues está calculado con unas medidas, que pasa una bici, ¿no? De alguien que además va a una velocidad determinada, es decir, que es una persona que tiene una experiencia a ir en bici, por lo tanto no estamos promocionando para nada otras movilidades y otras velocidades y otras medidas de cosas, ¿no? Nosotros hicimos en Barcelona, después de la pandemia, con esta abertura o esta ampliación, digamos, de la red ciclista para fomentar el uso de la bicicleta, hicimos una encuesta de movilidad para que contestaran mujeres y personas no binarias y que utilizaban o no utilizaban la bicicleta. Eso es muy importante. No solo usuarias ya de la bicicleta, sino las que no. ¿Por qué las mujeres no vamos en bicicleta? ¿No? Y había muchas cuestiones, pero también tratábamos cuestiones como el acoso, ¿no? El acoso viario, digamos, que se divide en solo viario y a veces incluso sexual, ¿no? Porque a veces incluso por ser mujer o leerte de una determinada identidad, también recibes diferentes tipos de acoso cuando vas en bicicleta, ¿no? Y uno de los grandes temas que salió ahí, ¿no? Aparte de la cantidad de experiencias de estos acosos viales y sexuales de las usuarias en bicicleta, ¿no? Es que muchas mujeres con personas dependientes no usan la bicicleta porque la red no les da soporte para este cuidado. ¿Qué quiere decir? Que no pueden acompañar a otras personas en bici
no puedes ir 2 o 3 personas acompañando, no hay tampoco otros modos, ¿no?, como en otras ciudades, ¿no?, que tienen un uso de la bicicleta más masivo, para utilizar otro tipo de bicicletas que tienen otras medidas, ¿no? Entonces hay experiencias súper chulas también, por ejemplo, de pues eso, personas mayores, una experiencia de biciclo, es que no me sé cómo, amigos de la gente mayor, no me recuerdo cómo se llaman, también para que se puedan mover, ¿no? Pues promueven este tipo de bicicletas que no caben en un o sea, lo digo como esta experiencia, no sé si la conocéis, ¿no?, de que personas ciclistas se ofrecen para hacer recorridos a personas mayores en un tipo de bicicleta que puedes... Bueno, lo que utilizan los turistas para moverse a modo jajajajají, ¿no?, pues para que personas con movilidad reducida, que no utilizarían a priori, porque fliparíais de las mujeres mayores que cogen bicicleta, o sea, muchas, que se aventuran, ¿no? Pues esto no cabe en los carriles bicis como normativos, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Sí, o que vas adolescentes e crianzas que van á escola en bicicleta, algo que debería ser básico, o sea, pola miña situación personal, que ahora vivo nos Países Baixos, isto é o día a día, o sea, creo que foi a UNESCO que declarou o estudante en bicicleta como patrimonio da humanidade, en serio, patrimonio inmaterial da humanidade. E é unha pasada todas as mañás e a veces, pues, cando son moi pequenos ou pequenas, van acompañadas pues, por os seus pais ou por as seus nais. Isto aquí é imposible, bueno, imposible, non hai infraestructura e a infraestructura pódese crear, o sea, non é... Y claro, y si no, hay estas iniciativas como ha salido en Cataluña, que los viernes, ¿no?, cada viernes, pues las familias se han organizado, lo que decíamos, ¿no?, de la Rúa, esto ha salido de la Rúa. Las familias se han organizado con primero, como sin muchos permisos, pero sí buscando como toda la seguridad para sus criaturas, para hacer un camino con todas juntas, ¿no?, hacer un camino de bici hacia la escuela, ¿no? Y claro, eso se ha extendido a diferentes escuelas y también a la ciudad de Barcelona, que es como impensable, ¿no?, a cortar calles para que niños y niñas puedan ir a la escuela ciclando. O sea, pone la piel de gallina. Si lo habéis visto, si no lo habéis visto, miradlo, ¿no?, porque son esas cosas que transforman un montón. Y tendríais que ver la presión que tienen este grupo de personas haciendo esto, que es como, nada, son un cuarto de hora, ¿y qué cortan? O sea, un cuarto de hora del primer punto hasta llegar a la escuela, pues no sé, un cuarto de hora, 20 minutos. La presión que tienen de la parte motorizada, que quiere llegar ya a su destino, ¿no?, productivo seguramente, ¿no?, de venga va, niños, ¿qué tal? Que son criaturas que van a la escuela, que estamos promocionando la movilidad sostenible a la escuela. Bueno, o sea, de verdad que es muy emocionante por un lado y por otro lado es muy triste ver cómo, ¿no?, la presión que aún hay de la parte, ¿no?, de todo el lobby motorizado de la sociedad que no quiere perder su privilegio de movilidad en la ciudad. O sea, esto está clarísimo. Quitar espacio coche é un tema moi controvertido. A nivel político, para atreverse é moi difícil. O fixeron en Pontevedra, unha experiencia de éxito. Todo o mundo avala, ten premios internacionais, pero non acaba de calar. Eso por un lado. E por outro lado, o tema de cultural, ¿no?, de que o vehículo é a prioridade, e as ciclistas molestan, as criaturas molestan, os peatóns van disciplinados, o sea, esa prioridade que temos tan instalada culturalmente nas nosas cabezas e que o coche é algo super novo, o sea, algo que se empezou a introducir no século XX e se masificou a partir dos anos, aquí en Galicia, 60, 70, o sea, son nada, 2 xeracións, pois ADN é unha cousa que realmente culturalmente é un reto. Pensemos cuando estábamos pseudo confinados, ¿no?, que no podíamos salir de Coruña, ¿qué pasaba, no?, cuando no había, todo el mundo estaba trabajando en las casas prácticamente, menos los servicios esenciales, poca producción, ¿no?, y no había sitio, no cabíamos para pasear, no cabíamos para correr, para las bicis, y cómo nos sentíamos cuando solo
quitamos ese peso de lo productivo y lo sacamos de la ciudad, ¿qué nos queda? Para la vida, para el disfrute, para cuidarnos, ¿no? Lo que hablábamos antes, para cuidar y cuidarnos. Yo creo que esa para mí es como la experiencia clave. O sea, si viviste eso como lo vivimos la mayoría y no te crujió algo, ¿no? Si no te cuestionó algo, no sé qué tiene que pasar para que demos el paso, ¿no? El salto a pensar de ese modo. Hai moita violencia asociada, non sei, estou pensando agora, a conducción, non sei como vedes vos, pero sí. Sí, bueno, incluso yo que cogí, es cierto, ¿no? Cogí la bici, me atreví, ¿no? A coger la bici en Madrid en el confinamiento. Ostras, ojo, yo no pensaba que era un espacio tan inseguro, tan masculinizado, o sea, que a veces voy con mi pareja y es que a la que gritan es a mí, o la que comentan lo bien que voy o lo mal que voy, ¿no? Y es sorprendente. Sí, lo tienes en la cabeza, pero hasta que no lo vives en tu cuerpecillo no eres consciente de lo que pasa, ¿no?